Entonces invitamos, hacíamos como talleres diferentes de costura, de cocina, de diferentes cosas, y luego después teníamos unas charlas. Bueno, y saben que a mí me encantó, por ejemplo, siempre que tenía la idea, como no las conocía, al del mundo musulmán era una cosa que todos eran terroristas, tenía una idea así horrible del árabe. En cambio, al conocer a las mujeres, ¿saben que las mujeres árabes o musulmanas son súper cariñosas? Ellas vienen y te dan un beso, y otro beso, y otro beso, son 3. Yo les doy 2, ellas le dan 3, ¿no? Y te abrazan. Y una vez que tú le das algo, están que te quieren, que te abrazan, son súper cálidas. Son mujeres preciosas. Y miren que ellas no sabían el español. Casi no se podían comunicar con nosotros, pero era que les encantaba. Ay, nosotros queremos venir acá porque ustedes nos aman tanto, nos quieren tanto, nos cuidan tanto. En ningún lugar nos tratan así como nos tratan ustedes. Nos echan de la Cruz Roja, nos echan de aquí, pero ustedes... Y están contentos. Nos encontrábamos en la calle con ella y unos abrazos, unos besos, ¿no? Entonces, pero lo que te quiero decir, no te podés hacer idea de la gente. A la gente hay que conocerla. ¿Y cómo la conoces? Tratándola. Como decía ella, si tú te aíslas, no, es diferente a mí, no, es diferente a mí. No, nunca conoces y nunca puedes aprender lo lindo que tienen o ver lo lindo que tienen. A ver, ¿qué es lo lindo que tienen? Porque cosas lindas Dios ha puesto en cada uno, ¿no? En cada nacionalidad, en cada país, en cada sociedad hay algo lindo de parte del Señor, algo que Dios les dio, una gracia que Dios les dio. A ver, vamos a descubrirla juntos. ¿Cómo la descubrimos? Compartiendo, siendo amigos, desarrollando amistades, entonces creando relaciones. Entonces, ¿pero cómo hago eso? Cuando yo estoy dispuesto a dejar, porque yo soy la extranjera. Yo tengo que hacerme, yo tengo que empatizar, yo tengo que estar ahí donde están. Y al estar donde están, las conoceré. Y al conocer, tengo que aprender y verlas como Dios las ve. O mujeres, o ver a los hombres, o ver a los niños. Entonces, ¿cómo puedo vivir eso? Cuando estoy dentro, no desde fuera. Y no en oración, Señor, hazme entender esta gente. No, tampoco es así. Estando. Ahí Dios en el momento, en la acción, te da ese amor, te da esa gracia, te da esa libertad, te da ese fluir, te da ese... ¿Saben que hay una hermana que viene de nuestra iglesia? Venía a nuestra iglesia, vino años, que es sueca. Porque pasa mucho que donde nosotros vivimos en Costa del Sol hay mucha gente extranjera, hay muchísimas nacionalidades, ingleses, alemanes. Bueno, esta mujer sueca no sabe nada de español, nada. Y inglés un poco, y ella quería de Dios. Una mujer, como pasa en muchos países de Europa, que tiene hambre de la presencia de Dios. Entonces ella le encantaba venir a nuestra iglesia y decía, es increíble que yo vengo y no entiendo absolutamente nada. Miren que hay gente española que no aguanta media hora que se les predique. Y esta persona, sin saber el idioma, se quedaba 3/4 de hora escuchando la prédica y todavía diciendo amén. Y contenta y feliz, con una sonrisa. Y en los coros disfrutaba, levantaba las manos, saludaba a uno, saludaba al otro cuando terminaba el culto. En un momento ella decide volver y decía, no me quiero ir de Estepona, no me quiero ir de la iglesia. Y nunca llegó a aprender el español, porque era una mujer mayor. Pero tenía una conexión con la gente. Que la invitaban a comer los hermanos, como si fuera nuestra. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Pero tanto en nosotros como en ella había un decir, bueno, mira, vamos a estar juntos. Vamos a estar juntos. Y cuando tú tienes ese identidad, cuando tú tienes ese espíritu, cuando decís somos hermanos, por ejemplo, si somos hermanos de diferentes naciones, pero somos hermanos en medio, nos une la misma fe, nos une el mismo Señor, nos une el mismo Padre, nos une el mismo bautismo, nos une la esperanza, nos une tenemos tantas cosas que nos unen, aunque haya diferencia. En el cielo estaremos todos, todas tribus, toda lengua, toda nación, compartiendo la cena del Cordero. Eso va a ser la bomba, ¿no? Y tenemos que empezar a practicar. Entonces, mira, te voy a contar un testimonio de mi hijo Juan cuando era chiquito y llegamos. Juan tenía 8 años cuando llegamos a España y claro, él era el típico argentino. Hay gente en Argentina que es fanático de ser argentino y ese era mi hijito Juan. Entonces él todo el tiempo le costó, le echó unos
España. Bueno, le costó, pero bueno, como era chiquita y la familia tenía un llamado, vamos todos a España. Pero cuando llegó, era un tema. ¿Por qué? Porque todo era mejor en Argentina. De repente la manteca es mejor en Argentina. Y acá hay mermelada, en Argentina tenemos el dulce de leche. Y luego el taxi, acá mirá lo que vale el taxi en Argentina, por 2 pesos vas en el taxi. Y así, todo era comparación. Viene el Mundial y él estaba ahí súper orgulloso, no vea el equipo que tenemos, los argentinos, no sé qué. El segundo y tercer partido cayó Argentina. Él no quería ni ir al colegio, porque decía, qué vergüenza, ahora todos mis compañeros se van a burlar de mí, tal cual viene llorando, se han burlado de mí porque perdió Argentina y ahora qué hago encima, España está ganando, estaba ahí con una crisis. Y esos fueron los primeros tiempos de Juan. Pero, ¿qué le ayudó a Juan? Que aunque él estaba en crisis, tenía unos papás que amaban la tierra y que tenían claro que Dios los había puesto en ese lugar. Entonces, y que amaban la gente de ese lugar, aunque todavía recién la estábamos empezando a conocer. Entonces, aunque él venía con crisis, encontraba en la familia esa contención. No decir, mira Juan, no, las cosas no son así. Fíjate, Dios nos trajo, la gente es así, Dios ama a estas personas, son diferentes a nosotros, pero hay algo que Dios quiere hacer aquí. No sé, compartir, empezarle a hablar de lo que Dios, lo que Dios quiere hacer aquí. Dios nos trajo por eso, vamos a amar a las personas como son, a los españoles como son. No, mamá, pero este me hizo esto, otro. Bueno, mira, vamos a perdonarlo en el nombre de Jesús. ¿No? Y ahí, ministrando, acompañando, estando y haciéndole ver a lo que a él veía como en ese momento, como diferentes, como parte de él. ¿No? Si tú lo ves ahora, Juan, mi hijo Juan, que tiene 30 años, ama España, sirve a la gente en España, es pastor de una iglesia en España y habla. Hay un hombre gitano que empezó a venir a Estepona y le encanta ir a Marbella. Él es el pastor en Marbella, mi hijo, y dice, no, a mí me encanta, dice, porque los gitanos encima andaluces son muy andaluces, son doblemente andaluces. Entonces dice, a mí me encanta ir a la iglesia de tu hijo Juan, porque hablan así los gitanos, ¿no? Porque es bien andaluz. Es que tu hijo Juan es como si fuera un andaluz y a mí eso es lo que me gusta, porque yo hablo con él y yo me identifico y no sé qué. Vale, perfecto, ve a la iglesia de Juan, no pasa nada, no nos ofendemos nosotros. Así que fíjate, Juan era el argentino número 1, el fan de Argentina número 1, ¿entiendes? ¿Y quién le cambió el corazón? ¿Quién hizo esa transformación? Ese amar a la gente como Dios la ama, el Señor. El Señor. Amén. Entonces aquí vamos a seguir escribiendo. ¿Qué no te ha ayudado a ti a hacerte a la nueva cultura? En tu experiencia, ¿qué es lo que no te ayuda a hacerte a la nueva cultura donde Dios te trajo, a la nueva tierra donde Dios te trajo? Te lo digo en pasado porque es algo que capaz ya superaste, ¿vale? Pero que en su momento no te ha ayudado. Quizás lo tuyo es un tema de presente. A ver, ¿qué es lo que no te ayuda a hacerte a la nueva cultura? Depende de tu situación. Siempre hay algo, ¿eh? Lo del idioma, claro, tienen ahí. Por ejemplo, algo que nos pasó a nosotros, que nos costó como pastores, es que la gente es muy fuerte española en la forma de hablar. Entonces, por ejemplo, cuando te habla un español parece que te está peleando. Pero para ellos lo malo, te están hablando con un cariño tremendo. Pero entonces, por ejemplo, hay una forma del andaluz que te saluda, es un saludo, ¿eh? Y te dice, ¿qué pasa? Te mira así, te dice, ¿qué pasa? Y ya, para un argentino que te diga, ¿qué pasa? Es como, oh, acá se arma, ¿no? Entonces, claro, Guillermo decía, no pasa nada. Y entonces, claro, nosotros hasta que entendimos, ¿qué pasa? ¿Qué tal, pastor? ¿Está bien? Era lo más normal del mundo. Bueno, vale, no es que se quiere pelear conmigo, ¿entiendes? Pero claro, al conocer, al estar, es cuando te vas descubriendo esas cosas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos costó fue entender el carácter del español, ¿vale? Porque los latinos somos más
más aparentemente dulce, ¿no? Después en casa es otra cosa, pero afuera parecemos más dulces. En casa es otra cosa. A ver, y vamos a ver lo positivo. ¿Qué te ayudó a adaptarte? ¿O qué te ayuda a adaptarte a amar el lugar y la gente donde estás ahora? ¿Qué es lo que te ayuda? ¿Qué es lo que no te ayuda? Por ejemplo, quejarte todo el día. No, esta gente y el otro, y esto no me gusta, el otro no. Eso no ayuda. ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda? Relacionarte, empatizar, hacerte a ellos, tratar de entenderles, ponerse en el lugar de ellos, conocer la historia del país donde vas. Eso es muy importante. No sé si la conoces, pero ayer me mostraron a mí un montón de historia, ¿no? Y muchas veces el carácter de las personas del lugar donde vives tiene que ver con la historia, ¿vale? Sí. Por ejemplo, al español le cuesta un montón sujetarse a la autoridad y ahí los pastores tenemos un problema. Pero, ¿quién ha habido en España? Franco, ¿no? Entonces, claro, está esa imagen de Franco ahí, este me quiere mandar. ¿Vale? Entonces la historia tiene que ver también cómo es la gente. Entonces, a ver, ¿qué te ayuda a adaptarte? ¿Estamos ya? Sí. Muy bien. Ahora, segundo punto, el cambio radical cuando vas a vivir a otro sitio. En el caso de Abraham, en cuanto a la tierra, dice que la tierra que Ur de los Caldeos no tenía nada que ver con Canaán. Canaán era una ciudad de bárbaros en ese momento. Era una ciudad poco civilizada. En cambio, Ur de los Caldeos era una ciudad influyente, ¿vale? Así que Abraham pasó de una ciudad civilizada, influyente y grande y buena a una Canaán que era de gente complicada, acuérdate, ¿no? Los cananeos. Con respecto a la parentela, dice, bueno, acá yo puse la aplicación mía. La parentela, lo mismo, la sociedad, ¿no? Como te digo, era gente, digamos, de gente culta y de gente idólatra, porque uno de los caldeas tenían cuestión de idolatría, los cananeos también eran idólatras, pero eran, como te digo, bastante guerreros y bastante diferentes. Con respecto a la familia, bueno, ellos pasan a tener una familia grande a no tener prácticamente familia hasta que el Señor hace el milagro, ¿vale? Entonces pasan mucho tiempo solos, aunque se llevaron a Lot, pero estaban prácticamente allí solos. Pero en cuanto a nosotros, a ver, ten la hojita. Con respecto a la tierra, ¿puedes poner ahí el cambio que tú sufriste o que viste? Desde el lugar de donde tú vienes a este lugar, a Polonia. ¿Qué diferencias hay? ¡Ay! ¡Qué suspiro! Lo peor el clima, ¿no? El frío. Salvo que alguno venga del Polo Norte, el frío aquí cuesta, ¿no? La comida. La comida también, ¿no? Bueno, tú escribe ahí. Acá la noche se hace muy larga en invierno porque sale el sol a las 9 de la mañana y se pone a las 3 de la tarde. Y el resto del día es noche. Y uno latino... La falta de sol. Terrible. Falta de sol, sí, yo veía ayer, estaba Connie feliz con el sol. ¡Ay, acá hay sol! Acá hice cruzando así las calles por donde había sol. Que, claro, yo estoy acostumbrada, vengo de allí todo el tiempo sol, en Costa del Sol se llama, imagínate, me daba igual el sol, pero ella estaba el sol. ¿No te das cuenta que hace mucha diferencia la tierra, ¿no? Con respecto a la sociedad, ¿qué diferencia hay entre la sociedad de tu país a la sociedad que tienes aquí, que enfrentas aquí? No son cariñosos. No son, bueno. No son cariñosos. Sí son. No, sí son. Sí Lo son, que hay es que sí conocerlo son, bien. Si te conocen. Sí, exacto. Bueno, tú escribes. Yo quiero hacer un comentario con respecto a los polacos, ¿no? No sé si puedo. ¿Sí? Sí, siempre en el sentido de entenderlos. Entiendo que también hay hermanas acá polacas. Lo sé. Es que yo me casé con un polaco hace muchos años y mi hijo es mitad polaco. Y conversaba en mi casa con, creo que era Carolina y otras personas, que los polacos vienen de lo que usted decía, vienen de una historia muy importante.
Entonces ellos, su forma de comportarse, y yo lo digo porque mi suegra es polaca, mi familia, los primos de mi hijo, o sea, los conozco muy bien, son muchos años. Y ellos lamentablemente tienen un comportamiento que viene de la guerra, donde ellos no pueden expresarse, no podían expresarse. De hecho, los polacos saludan con los ojos. No sé si alguna vez han visto que ellos hacen así. Esto es un gesto de afecto, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque no podían expresarse. Cuando yo conocí a mi suegra que hablaba con mi cuñada en la cocina, una estaba parada tocando, haciendo una cosa y la otra estaba allá y hacía y la otra contestaba, ¿está hablando conmigo? Y entonces dice, no, estoy hablando con mi mamá. Y yo digo, ¿en serio? Pero no se veía, porque ellos estaban acostumbrados a esconderse, a estar debajo, ¿cómo se dice? En los subterráneos. Entonces es una cultura que viene con muchas limitaciones y restricciones sociales. Y cuando uno entra en el mundo de ellos son personas súper lindas, súper afectuosas, súper cariñosas. Por el contrario, necesitan de eso. Claro. Necesitan de lo que nosotros tenemos. Claro. Entonces yo me he encontrado que mi familia polaca es mucho más afectuosa que mi familia latina, por ejemplo. Pero claro, yo también he tenido que entender que ellos son diferentes, pero tienen una razón de peso, sobre todo las personas mayores, porque ellos vienen de una historia muy, muy fuerte. Entonces, poder expresar la felicidad, la alegría o qué está sucediendo en su vida para no ser atrapados, eso se hereda también, ¿no? En la sociedad. Entonces, eso yo lo quería compartir. Son marcas. Eso marca sus comportamientos aparentemente fríos. Sí. Claro, no quiero decir que sean completamente latinos o que sean, no, es obvio que son polacos y que tienen su cultura, pero son personas que si las descubres son hermosas, claro, son muy cariñosas, y creo que el hecho de que ellos hayan sufrido tanto lo que fue la guerra y hayan perdido hijos, padres, lo que sea, no, eso fue una cosa espantosa. A veces hay que respetar también eso, porque es algo que culturalmente ellos no sabían en qué momento se iban a llevar uno al otro, ¿no? Entonces aprendieron a sobrevivir de esa forma. Sí, pero digamos respecto a las dificultades culturales, una vez que uno ya entró, tiene todas esas explicaciones que tú das y las comprende, y amo, realmente amo Polonia. Pero digamos, la impresión que viene no cuando viene una familia, cuando uno se casa con un polaco, la familia polaca es cariñosísima y te hace sentir arropado, pero nosotros hemos venido con familias ya armadas y no somos familia, entonces uno no está en familia y la percepción que uno tiene es, o sea, estoy hablando del inicial prejuicio. Ahora, cuando hacemos todo lo que dice Cristina, sanamos nuestro corazón como nos enseñó Sara y atravesamos el choque cultural, nos encontramos con una cultura preciosa. Y en lo personal, yo voy a Argentina y a mí me molesta el escándalo, los gritos, el desorden, el ruido, porque yo entré en a mí me gusta la tranquilidad de aquí, pero digo, ¿qué es eso? Haber atravesado, pero hoy justamente la temática es cómo hacemos para llegar al otro lado de la adaptación cultural. Entonces, claro, para que uno aprenda eso, tiene que pasar tiempo con quienes. Claro, con los cuando nosotros llegamos aquí, por ejemplo, algo que nos llamaba la atención es que la gente no sonríe, no muestra los dientes, no sonríe. Ahora, y estabas en el supermercado y vos, hola, y la señora, hola. Estabas en un aula y yo digo, no sonríe la gente, ¿qué le pasa? Ahora, cuando pasó el tiempo y hicimos esto de meternos y pudimos luchar y pasamos por todas las cosas, es que aquí una abuelita, por ejemplo, si ves un niño y sonreír, le dice, ¿de qué te ríes? No hay nada para reírse. Se ríen los locos y los tontos. O una persona alcoholizada. Entonces, cuando uno quiere mostrar, por ejemplo, en una escuela, en una clase, en un trabajo, uno tiene que estar serio, porque significa que uno es responsable, que uno es una persona de confianza y que uno es una persona que se toma la vida con toda la seriedad que corresponde.
Y si uno anda sonriendo por la vida, significa que vos no te estás tomando la vida en serio, y que para vos la vida es nada y sos un irresponsable. Pero eso uno lo entiende 4 o 5 años después de haberse sentido el tonto de todos lados, porque uno andaba, hola. Y me decía, ¿por qué me rechazan? ¿Por qué no me toman en serio? ¿Por qué no me ven como una persona de valor? Porque andás con cara de tonto para mi cultura. Entonces hablamos no de que la cultura polaca es mala. La cultura polaca es valiosísima, pero uno que viene ahora, probablemente ellos vayan a Latinoamérica y digan, pero acá todo el mundo vive a la pepa. Todos sonríen. Además, por ejemplo, si uno se acerca al otro y empieza, y no, porque yo me levanté a la mañana y mi nene lloraba, ¿qué me contás si yo no te conozco? Sos una extraña, ¿por qué me abrís tu vida? Yo no te ¿por qué sos tan confianzudo? Claro, las chicas que se han casado con un polaco vivencian las cosas diferentes, porque lo que quiere tu suegro, tu suegra, es abrazarte, le interesa tu vida. No, yo no lo he convivido Pero así. a mí, Yo lo vivo hasta con el médico que me ha tocado, lo vivo porque yo creo que lo que decía antes, que entender de dónde vienen es el primer paso para poder sentirnos hasta en esa dureza que pueden tener. Si nosotros entendemos que culturalmente se han endurecido para poder sobrevivir, porque tuvieron que hacerlo, entonces nos quita un peso, ¿no? Del rechazo, nos quita ese peso. Entonces yo lo encuentro no solamente con la familia, lo encuentro también en otras personas, porque cuando yo lo veo a esa persona, que él no me va a dar lo que yo soy, sino que me va a dar lo que puede, entonces la persona se va a abrir poco a poco y la va a poder y algo que hay que entender también, que cada cultura tiene lo suyo. Lo que uno no puede pensar, mira, nosotros somos los mejores, porque ¿entiendes? Somos tan simpáticos, tan buenos, tan dulces, tan amorosos. No, tenemos muchas cosas, los latinos, que son complicadas, porque todos nos tenemos que arrepentir de nuestras cosas que venimos. Digamos, la cultura es bonita, no todo es malo en las culturas, pero lo que es pecado, toda cultura tiene pecados fuertes, en cada país tiene lo suyo. Y entonces es importante también saber renunciar a cosas que tampoco son la vida. Claro, que uno las ha adquirido y las tiene como parte de su vida, pero que también se puede vivir sin ser así. ¿Entiende lo que quiero decir? Porque a veces se defiende como si fuera, no podemos defender la cultura como si fuera la Biblia. La Biblia es la Biblia en todas las partes del mundo, pero la cultura se puede dejar y coger otra. No pasa nada, que esa es la gracia de un misionero. Cuando los antiguos misioneros iban al campo misionero, querían que los indios se vistan con traje y corbata, ¿no? En vez de ponerse ellos el taparrabo. No, mira, si tú vas a una tribu a predicar, te va a tener que poner un taparrabo medio así decente, pero tienes que hacerte a ellos, ¿no? Lo que no puedes, ¿eh? Pero una preguntita, ahora que están hablando de todo eso, porque ¿cómo llega uno a tener ese balance? Les cuento porque cuando nosotros estábamos en Costa Rica y veníamos para acá, y estábamos vendiendo todos los muebles y todo, había una pareja de jóvenes que había venido a vivir aquí a Polonia, que eran ticos, ¿verdad? Eran ticos, pero nosotros no entendíamos hasta que llegamos acá, porque cuando ellos llegaron a la casa, y nosotros somos como, no, el tico, ¿verdad? Que es todo así como todo lo latino, a los costarricenses, ajá. Entonces, ¿verdad? Cuando ellos se fueron, yo le decía a Julio, ay, qué raros ellos, porque no hablaban así como, ¿verdad? Y ahora pero ellos son ticos, ¿verdad? Pero vivieron acá como, no sé, se quedaron acá como 8 años, y entonces hablaban entre ellos, hablaban así, ¿verdad? Y cuando ellos se fueron, yo dije, ay, qué raro esta pareja, ¿verdad? Como que todos silenciados su vida y no entendíamos. Y cuando ya llegamos acá y todo, ya hemos vivido toda la experiencia y todo, claro, le decimos a Julio, sí, es que vivieron 8 años acá, obviamente que, o sea, asumieron el comportamiento de acá, pero la pregunta es esa, ¿hasta qué punto? No lo quiero poner como está bien o está mal, porque en realidad pues no hay nada malo ni bien, pero ¿cómo uno puede ser parte sin dejar de ser? También. Es que o sobrellevar. O sobrellevar, porque por ejemplo, si vas a evangelizar y tal vez lo que puede, o no sé, o lo que les puede sorprender a ellos, o lo que les puede como, bueno, no sé, como generar este vínculo, que nosotros somos tan así, tan alegres, pero si somos así, entonces no les van a gustar porque a ellos les gusta ser serios. Entonces, ¿cómo haces ese nivel para entrar y no dejar de ser lo que sos? Es difícil. Tú tienes que ser tú. ¿Entiendes? Tú vas a un país. Una pregunta, ¿no? Sí, a ver, sí, va relacionado, por ejemplo, lo que decía
Noelia, que si ven en el supermercado a las personas o a los niños, ¿por qué te ríes? Mi hija viene de otra cultura y yo cuando voy al súper ella está o cantando, riendo, estoy viendo cosas, dice, mami, pero no puedo cambiarla. No es eso. Yo he aprendido a respetar la cultura de hoy, estuve 26 años en España y siempre, es un país que me dio de comer y siempre la amé, la amo y la respeto y ahora estoy aquí y quiero este país. No puedo decir que la amo todavía porque no, todavía me queda. Entonces yo no puedo cambiar a mi hija. Si la gente dice eso, es verdad que mucha gente me cae bien raro, digo, no puede hacer otra cosa, es mi hija y es diferente y no le puedo decir, silencio, no, porque los otros niños no hablan. Y yo respeto, bueno, es decir, cada país tiene sus costumbres y tal. Los niños hablan, los niños. Pero para nuestra perspectiva muy calladito, muy quedito, muy calladitos. Vos vas a nuestras plazas. Y en España mismo, la gente es muy bonita. Entras a un bar, a un restaurante y escuchas todos hablando fuerte. Entras aquí y todo el mundo dice eso. Pero, Claro. ¿puedo decir una cosita cortita? Yo, es una experiencia muy personal. Es una experiencia muy personal y creo que el proceso adaptativo es muy individual. Pero cuando el Señor te trae una nueva tierra y una nueva parentela, te dice que dejes la tierra y la parentela. ¿Qué significa? Te vas a convertir en una nueva Noelia, en una nueva Cristina que no es tica, pero tampoco es polaca. Claro. Y ese es el desafío. Entonces cuando tú dices, ¿cómo hago para hacer esto sin dejar de ser esto? Es que no serás esto, pero tienes que dejar de ser aquello. Y ese es el dolor, la frustración, las lágrimas, son que tú estás haciendo un nuevo nacimiento en algo muy íntimo que es la identidad. Yo no sirvo más para ser argentina, pero fueron muchas lágrimas. Porque en el proceso de nuevo nacimiento hay un parto, y chicas, de eso sí sabemos. El parto tiene un proceso doloroso, pero da nueva vida. Entonces, tú no le vas a imponer nada a tu hija, pero ella solita tiene sus estrategias. Los niños adaptan distinto. No adaptan desde que la mamá le dice, haz. El chico ve y ella tiene sus herramientas adaptativas. Y como lo miran los otros, tampoco lo puedes cambiar. Ella desarrolla sus propias herramientas adaptativas, pero en el proceso, en la medida que tú desarrolles tus propias herramientas sanamente, ayudará al proceso de los niños. Como decía Cristina, ¿cómo hizo Juan? Volvía a su casa y veía a papás que amaban España. Ese tip me lo llevo. Si yo amo, mis hijos la van a pasar mejor. Ese es un tip. Segundo, no solamente en Polonia, en cada lugar donde el Señor te lleve, no puedes seguir siendo quien eras, porque ese es el desafío de Abraham. Deja tu tierra y tu parentela, no serás tica, y eso es un parto, chicas. Y cuanto más luchamos con ese desafío, pues más duele, el parto se hace más largo. ¿Queremos un parto cortito o un parto de 24 horas como algunas hemos tenido? Entonces, fíjate que, por ejemplo, recordaba ahora a Pablo, ¿no? Pablo decía, yo soy judío. Y Pablo decía sus raíces y siempre vamos a, nuestras raíces las tenemos y somos lo que somos, nuestra familia. Ahora, él decía, a todos me hago como a todos, para ganar alguno para Cristo, ¿no? Entonces, a todos me hago como a todos. Entonces, puedo ser argentina, pero puedo hacerme a una cultura, puedo hacerme a ellos. Y ¿entiendes? Entonces, y además la gracia de Dios, nosotros contamos con la gracia de Dios, y Dios, como te digo, ahora vamos a este punto que seguimos, la importancia de ir a Dios en el cambio de tierra. Creo que esto es fundamental en lo que estamos hablando, el pasarlo y vivirlo con Dios. Es totalmente diferente, porque tú cuando no entiendes algo, cuando entras en crisis, cuando no sabes, cuando estás confundido, ¿qué vas? Al Señor. Mira, Señor, esto, mira, Señor, lo otro, mira que esto no lo entiendo, mira que me cuesta tal cosa. Entonces, tu relación con Dios, siempre que tú vas a una tierra extranjera y eres creyente, tu relación con Dios va a ir a más, no va a ir a menos. Eso es lo normal, lo que Dios quiere, no que te aísles de Dios, todo lo contrario, que te acerques más, que lo busques a Dios, que busques los recursos en Dios, porque Dios entiende a la gente. Dios sabe cómo es la gente, Dios conoce el corazón de la gente, Dios conoce las culturas, Dios las creó. Entonces, ahí es muy importante esto, oír. Tú fíjate con Abraham cómo fue, ¿no?
¿Qué le habla a Dios? Haré de ti una gran nación, te bendeciré, serás bendición, a tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12, 2 y 6. Serás padre de muchedumbre de gente. Y bueno, podemos decir muchísimas más palabras donde Dios le habla a Abraham y le dice, mira, esto es lo que quiero hacer contigo en esta tierra. Esto es lo que quiero hacer contigo en esta tierra. Y eso es muy importante. Entender, ¿no? Ahora escuchábamos a Marta que decía, bueno, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si Dios nos trae es por algo. Hay que entender. ¿Para qué estoy aquí, Señor? Tú me has traído, ¿para qué estoy? No lo entiendo de primera, bueno, lo tendré que entender de segunda. Y si no lo entiendo, ¿qué tengo que ir? Encerrarme en el secreto de Dios y decir, mira, Señor, yo necesito que tú me muestres. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es tu plan aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me has plantado aquí? Más allá de que venga por un tema laboral o por un tema a que sea ajeno, no por un llamado misionero. No toda persona que viene a un país extranjero es por un llamado misionero, puede ser por otra cosa, otro motivo, pero todas las cosas Dios las da vuelta para bien y las da vuelta conforme a su plan. Tú fíjate en Hechos 8.1, ¿no? La iglesia fue perseguida y se expandió el evangelio. Todos los judíos tuvieron que salir creyentes y recorrer todas las ciudades que Dios había dicho, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿vale? Y dice, y estas señales, se me fui con Mateo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, el último en la tierra. ¿Qué habían hecho los judíos? Se habían quedado en Jerusalén. Viene la persecución y ¡blum! Tienen que salir a Samaria, a Judea, ¿no? Y a veces hay motivos que son otros, que no son un llamado, pero que hay una estrategia de Dios. Por ejemplo, en España han venido muchos latinos y mucha gente de muchas partes del mundo creyentes, y eso ha potenciado muchísimo la iglesia en España. Los obreros son la mitad latinos, los pastores mitad latinos, mitad españoles. Y la iglesia se ha unificado entre latinos y españoles y trabajamos todos para lo mismo y vamos todos para lo mismo. Y tenemos amigos, pastores españoles un montón, y los pastores españoles amigos, pastores latinos un montón, y decimos, bueno, ¿por qué vamos? Por España, por lo que Dios quiere hacer en España. Y estamos, aunque somos diferentes naciones, trabajando para un mismo fin, que la obra de Dios avance en el país donde estamos. Unos de nacimiento y otros vinimos luego. Pero la cosa es que Dios tiene un plan. Y hay que entender ese plan, y hay que entender que Dios quiere traer crecimiento a la iglesia. Y a veces Dios, la manera de hacer crecer a la iglesia no son siempre las tradicionales, que se conviertan todos los polacos o todos los españoles. Mira, a veces Jesús manda obreros de otro lado, ¿no? Dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros. Bueno, mira, a veces vienen los obreros y Dios los manda de maneras insólitas, porque hacen falta. Porque hacen falta. Entonces hay que abrir los ojos y abrir los oídos y entender, ¿no? Y entender. Y así entonces el nuevo tiempo de Dios tiene que ver con entenderlo. Hay que entenderlo. Hay que entenderlo, hay que estar con el Señor, hay que ir al Señor, Señor, mira, ¿qué tienes? ¿Qué quieres? ¿Cómo hacemos? Dime el plan, ¿cuál es el plan? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo empezar yo aquí? Señor, siempre teniendo pastores, compartiendo con los pastores, mira, he sentido esto del Señor, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho... Pero seguramente que si Dios te ha traído, Dios te va a mostrar para qué. Nosotros le decimos mucho a los hermanos allí en España, que tenemos en la iglesia bastantes latinos, también tenemos bastantes españoles. Mira, Dios no te ha traído solo a trabajar. Dios no te ha traído solo a trabajar. Porque bueno, mira, lo que haces tú, lo pueden hacer otros. Pero en lo espiritual no hay tantos que puedan hacer lo que haces tú. O lo que sabes hacer tú. Entonces hay que tener visión de que Dios me ha traído para edificar una iglesia. No solamente para trabajar o hacer dinero, o en el caso de España, ¿no? Todo el día ahí. No. Mira. Trabajar hay que trabajar, que no trabaja no come, pero hay algo, una prioridad, que es el Señor, que es la obra del Señor, que es lo que Dios quiere hacer en un país, y que hay que meter manos a la obra. Y hay que ver que a veces nosotros venimos de países que las iglesias son enormes, y que ya hay obreros que hasta de más en la plataforma, hay de más, grupos de alabanza, capaz hay 10, y capaz en España... Iglesia hay cada 2 calles o 3 calles, ¿no? Cuando voy a Argentina, cada 3 calles hay una iglesia. Y en España hay miles de pueblos sin iglesia. Entonces, como está todo muy descompensado, entonces el Señor manda gente de Ecuador, de Colombia, de países donde las iglesias están... Claro que todavía hay mucha gente para convertir, pero hay muchos más obreros que pueden hacer muchísimas cosas que en otros países de Europa, sobre todo, que están muy hambrientas de obreros.
¿Vale? Entonces hay que entender ese plan de Dios, que Dios algo quiere hacer y quiere traer manos que trabajen y que sepan hacer cosas que pueden bendecir a las naciones donde estamos. Amén. Y que no hay tantos recursos, entonces Dios manda recursos de gente, porque los recursos más importantes es la gente, no el dinero. ¿Vale? Entonces, oírlo. Y luego la riqueza de conocer aquí. Mira, vamos antes de decir esto, ¿cuáles son las palabras claves que Dios te ha dicho en esta tierra? No cuando estabas afuera, sino desde que estás aquí, viviendo aquí. ¿Qué palabras Dios te ha dado? No es tiempo de irse. Te ha dicho eso, no es tiempo de irse. Bueno, mira, ahí tienes una palabra, la puedes escribir. Así que cuando te agarra así la desesperación, mira, el Señor me ha dicho que todavía no algo. Entonces, pero ese no tiempo de irse tira más de la cuerda del Señor. Y del Señor, ¿y por qué? Porque hay algo que tienes que hacer entonces. Hay algo que Dios quiere que hagas. Por si Dios te dice, no creo que sea solamente para estar aquí, en un país aguantando. Porque Dios no es masoquista. No, hay un plan. Porque eso es importante también. Cuando tú entras en el plan de Dios, disfrutas. Cuando tú entras en el plan de Dios, te emociona. Cuando tú entras, entonces tú tienes que captar lo que Dios quiere. Porque cuando tú captas lo que Dios quiere, qué bien me siento porque estoy haciendo esto con los niños. ¡Wow, qué lindo, que me emociona! Que no teníamos escuelita dominical y ahora tenemos escuelita dominical. ¡Wow! Y que antes venían los niños y ahora estamos buscando los niños de las barriadas y nos los traemos, le estamos enseñando. ¡Wow, mira! No, hay tanto que se puede hacer, pero hay que captar lo que Dios quiere hacer. Y entonces ahí yo ya me entusiasmo porque yo me veo útil en esta tierra. Si yo veo que no estoy, me quedo yo con mi niña encerrada en mi casa. No, hay algo, hay que salir afuera, ¿no? Como le hizo Dios a Abraham, salir afuera, ¿no? Génesis capítulo 15, bueno, mira. Cuenta las estrellas, mira los cielos, a ver si los puedo. Mira, yo tengo una descendencia, Abraham, yo tengo, ¿no? Dios ahí se le aparecía a Abraham en esa tierra extranjera y le hablaba. Cuando le habla en el 17, le dice, bueno, mira, Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso, ve delante de mí, yo haré pacto contigo. Viene Dios a hablar, Dios lo visitaba, Dios le hablaba. Tardaba la promesa, tardaba. Pero ¿qué lo mantenía Abraham en el proceso hasta que llegaba el cumplimiento de la promesa? Oír a Dios y tener encuentros. Entonces tú tienes que tener encuentros con Dios en esta tierra, tienes que tener encuentros. No te puedes solamente conformar con el bueno, yo vengo al culto todos los domingos, cantamos, alabamos, escuchamos al pastor y nos vamos. Vale, perfecto, congrégate, necesitas eso. Pero tú busca a Dios. Aquí y en tu casa, busca a Dios. Busca a Dios, encuéntrate con Él. Cuanto más lleno de Dios y del Espíritu Santo estás, más vas a poder influenciar esta tierra. Más, mira, hay cosas que hay espiritualmente hablando, porque hemos hablado de lo humano, hermanos, pero acá, cuando nosotros entramos a Europa, entramos en un mundo espiritual. Entramos a cosas espirituales que se mueven, que ni tenemos idea de las cosas que espiritualmente se mueven. Por eso a veces venimos aquí, yo digo, cuando vine a España no tenía ni seguro social, no iba nunca al médico. Llegué a España, me enfermé de todo. Todas las enfermedades juntas que nunca vi, cosas muy fuertes. A los 35 años tuve una parálisis facial en medio de un evangelismo. Porque el diablo, cuando dijimos vamos a la calle y vamos a predicar el evangelio, vino ahí a quererme machacar. ¿Vale? Y entonces hay que entender también que hay cosas espirituales, espíritus mundos que se mueven para frenarte, para pararte, para que tú te quedes, para que tú no des lo que tienes, que quieren que tú sigas haciendo iglesia de la manera que se hacía antes. Y eso sí, hay un cambio en Europa, hay un cambio que Dios quiere hacer, que Dios quiere movilizar a la iglesia, Dios quiere que la iglesia se levante, Dios quiere poner a la iglesia sobre un monte alto, Dios quiere que la iglesia resplandezca, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Pero ¿cómo se ve la gloria de Dios? Cuando tú tienes encuentros con la gloria de Dios. Entonces nosotros como hermanos que vivimos en Europa tenemos que tener encuentros que nos marquen, encuentros que nos sacudan, encuentros que nos lleven a hacer cosas que no nos animaríamos a hacer si no fuéramos impulsados por el Espíritu Santo. Tú fíjate, vino el Pentecostés y ¿qué pasó? La iglesia predicó, lo que no hizo Pedro lo hizo luego, ¿no? Lleno del Espíritu Santo. Fue y predicó 3.000, predicó 5.000, sanidades de cojo. Necesitamos ver en la iglesia
sanidades, prodigios, milagros, maravillas, derramamiento del Espíritu, del poder de Dios. Europa lo necesita. Ya no hablamos de Polonia, ya no hablamos de España, hablamos de Europa. Hablamos de Europa. Europa necesita un mover del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo. Necesita gente que esté encendida. Entonces el diablo a Europa la ha querido chupar. Como países como Inglaterra, que han vivido avivamientos impresionantes, ahora están comprando los musulmanes los templos y son mezquitas. Y vas a una iglesia en Londres y hay buenas, pero hay otras. Y en tantos países, Alemania. Mira iglesia en Alemania. Yo he visitado Alemania, cultos. ¿Te da pena? Donde ha habido gente avivadora, o un Reinhard Bonk que hace poco, ¿no? Que murió hace poco, que ha impactado África. ¿Cómo se ha enfriado tanto? Entonces nosotros luchamos con eso espiritual, que nosotros venimos, sí, estamos llenos del fuego, pero estamos un año en Polonia, en España o en Inglaterra y ya somos los cristianos que no oramos nunca. Perdón, no digo aquí, pasa en España, ¿no? O frío, porque decimos, sí, qué frío los polacos. Y nosotros con Dios somos fríos o somos calientes. Porque a veces decimos, sí, tenemos una sangre latina, pero yo no he visto en el culto que estamos, a la fe, a la esperanza, ¿no? Nos hacemos enseguida la cultura, espiritualmente hablando. Y eso es lo que Dios nos quiere, que nos hagamos a ellos, pero espiritualmente, no latinos, no argentinos, sino del Señor. Que seamos una iglesia encendida, que seamos una iglesia que nos pongamos a buscar a Dios. Vamos a reunirnos, hermanas, por avivamiento en Polonia, vamos a reunirnos, hermanos, por avivamiento en Europa, Señor. Vamos a pedir que el Señor nos mueva, que el Señor nos llene el Espíritu Santo, que nos marque la vida, que marque la vida de nuestros hijos. ¿Cómo no se van a apartar nuestros hijos en un contexto del que se vive aquí? O en la educación, las cosas que están pasando con la ideología de género, con todo. Que nuestros chicos tengan experiencias con Dios, que en la escuela dominical los chicos reciban del Espíritu Santo, reciban de la presencia, conozcan a Dios, que no vengan a la iglesia solo porque me traen mamá o papá, sino porque ellos mismos han palpado a Dios. Entonces ahí es nuestro gran desafío en esta tierra extranjera, ser ese semillero que busca de Dios, y eso el mismo Espíritu Santo luego te lanza, luego te envía, luego te motiva, te emociona. Mira, Dios me habló esto, wow, sí, lo veo, Dios me mostró, vamos, pastora, para acá, vamos a hacer esto. ¿Quién lo hace eso? Es la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces necesitamos eso, conocer a Dios profundamente en esta tierra. Como Abraham tenía esos encuentros, esas visitas de Dios, ¿no? La misma Agar, ¿no? Que es la palabra que tenemos ahora en el Congreso, ¿no? Se va a un desierto, echada, pero Dios se le aparece. Y le dice, no temas. Dios, y hasta ella le pone a Dios un nombre, que es la primera persona que le pone a Dios. Dice, Dios me ve, mira, Dios me ha visto aunque yo estaba acá. ¿Y qué hace Dios? Le da aliento, le abre fuentes de agua para que ella beba, ¿no? Entonces tú tienes que tener esas experiencias con Dios, que en medio de la tierra, en las situaciones que tú tienes, que vives, en medio de la adaptación, en medio de la frustración, en medio de ese sentir, me quiero ir, no sé qué, bueno, pero Señor, me quiero ir, pero hágase tu voluntad conmigo, más allá de lo que sientas, lo que tú quieres hacer. A ver, muéstrame tu voluntad. Señor, produce en mí el querer como el hacer. Dame ese amor que necesito para amar esta cultura que no entiendo. Házmela entender, muéstrame, Señor. Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Y a veces tenemos muchos conceptos que no son los de Dios. Entonces, ¿cómo entiendo yo los pensamientos de Dios? Subiendo arriba, yendo más arriba, mirando más arriba. ¿Vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Estando en la presencia de Dios. Entonces, nosotros como cristianos no nos dejamos llevar ni por lo que pensamos ni por lo que sentimos. Que esto Dios nos escuche, podemos a Dios volcarle todo y derramar nuestra alma delante del Señor, por supuesto. Pero luego toca la parte donde yo necesito oír los pensamientos, ver la visión de Dios, entender lo que Dios quiere hacer, y ahí es donde nuestro corazón hace ¡crack! Y donde sintonizamos. Y cuando sintonizamos, el amor fluye.
La gracia fluye, las habilidades fluyen, la capacidad fluye. Yo con esta persona no hay manera de hacerme entender, pero mira, hasta es capaz de que puedo predicarle. El otro día apareció en la iglesia un chino, me dice Guillermo, en España, un chino que casi no hablaba muy bien. Y quiero conocer a Jesús, me dijo chino. Quiero conocer a Jesús. ¿Tú me puedes hablar de Jesús? Solito apareció en la iglesia. Nos van a pasar cosas increíbles. ¿Qué haces tú cuando no sabes eso? Bueno, mira, Dios te da la gracia, Dios te mostrará, agarró el móvil, a ver el traductor, no sé, de alguna manera vamos a hacerlo. ¿Entiendes? Pero porque cuando nos movemos con Dios, con el Espíritu Santo, y tenemos claras las cosas en Dios, no hay límites. Amén. No hay límites. Nosotros vemos los límites, las limitaciones, los muros, pero para Dios no hay límites. Amén. Tú fíjate lo que hizo Felipe con el eunuco, ¿no? Se lo puso ahí el Señor en bandeja, un hombre de otra nación, va, sube al carro, le habla, todo listo y preparado, lo bautiza. ¿Cómo puede ser eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Ahora nosotros enviamos hace muy poquito una misionera a Turquía, que es impresionante los chicos. Soltera, 30 años tiene, es una dinamita. Y está predicando. Y ahora encima con todo lo que pasó en Turquía. Testimonio, toda la semana aparecen testimonios. Y quizá hay otro misionero, no, es que estamos en Turquía, que aquí no se puede hacer nada, que aquí no se puede predicar el evangelio. El mismo misionero ya, ¿no? ¿Qué está haciendo? Casi mirando novelas, porque no puedo hacer otra cosa, porque los turcos, a ver si me matan, todavía me meten preso si predico. Muchas veces, hermanos, va en cómo vemos, ¿Cómo vemos? Entonces, por eso sí, Dios me ve, pero ¿cómo veo yo? Porque Dios me puede ver, pero si yo me veo mal, nunca voy a entrar en las labores, ¿no?, que Dios tiene. O sea, hay labores que Dios tiene. Jesús, cuando llegó del cielo a la tierra, dijo, bueno, yo tengo que entrar en las labores del Padre. Aquí mi Padre trabaja a esta hora y yo a esta hora trabajo. Porque la voluntad de Dios, para mí la comida es hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan las palabras de Jesús? Así que, ¿qué es lo que quiere Dios? Que nosotros tengamos esos encuentros, como tuvo Abraham, como tuvo Agar, con Dios, esos momentos, esa profundidad, ese cuando no puedo más voy a la presencia de Dios. Y ahí voy a entender muchísimas cosas. ¿Cuántas veces en tierra extranjera he ido a la presencia de Dios en momentos que yo digo, ¿y esto cómo se come? ¿Y esto cómo se hace? ¿Y esto cómo se arregla? Siendo pastora, en muchas situaciones, con tema de mis hijos. Y qué bueno es eso, hermano, porque tú entras de una manera y sales de otra, Entras con unas ideas y son otras. No, tú vas con ese Señor, me quiero ir, y de repente el Señor dice, no, mira, no te puedes ir porque... Y te habla de un panorama. Una vez hubo un tema en un ministerio, ya no me acuerdo bien, que estábamos desarrollando con mujeres y yo digo, Señor, esto ya demasiado, no sé, que había pasado algo, no me acuerdo, te digo años. Y yo estaba como diciendo, esto ya está, lo cierro ya, esto acabamos de hacerlo, porque tampoco hace falta hacer tantas cosas. Bueno, con todas mis ideas ahí, voy, me pongo a orar, y el Señor me dice, no, tienes que extenderlo más, tienes que desarrollarlo más, y lo puedes hacer así, y así, y asá, y asá, y me muestra algo que era mucho más grande y yo que quería cerrarlo. ¿Entiendes? Por eso necesitamos la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo, estar con Jesús. Estar con Jesús. No te guíes por tus pensamientos, por favor, no te guíes por tus sentimientos, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Y cuando uno se deja llevar por emociones o por impulsividad, no, que yo me voy, que yo hago la maleta y se acabó, dejo a mi marido si hace falta. Me voy de casa. No, la carne te puede llevar, y los latinos más que tenemos esas cosas. Por eso te digo, hay cosas latinas que también son muy malas. Los arrebatos. Vale, entonces cuidado. Ahí hay que parar el caballo, ponerle el freno y... ¿Qué dices tú, Señor? ¿Qué dice tu Espíritu Santo? Una vez escuché a un misionero que dice, el mejor lugar para vivir es el que Dios quiere que vivas. Y la mayor seguridad que tú tienes en un país es donde Dios te manda a estar.
una familia que se iba a Afganistán. Y decía, ¿cómo vas a llevar tus hijos a Afganistán? Niñas encima, a Afganistán. Que después a los 18 años no las vas a poder sacar del país. Dice, mira, el lugar más seguro, y mira, años estuvieron sirviendo allí. Todo bien. Porque Dios quería que estén allí. ¿Vale? Entonces, lo importante es moverse en la voluntad de Dios. Pero ¿cómo yo sé si me muevo en la voluntad de Dios? Estando con Dios, oyéndolo y conociendo lo que yo sí decía. Ya está, ¿no? ¿Está? Pero es que nos quedaríamos hasta Vale, 10 de termino la el noche. último punto y mírenlo. La bendición, ser pueblo. Lo que decía Marta, ser pueblo. Pero yo voy a enfatizar el tema de ser pueblo no con la tierra, que está muy bien como ella lo aplicó, sino con la iglesia. Creo que un secreto espiritual para tú como mujer o extranjera, porque aquí somos mujeres, sentirte bien en un lugar extranjero diferente es ser iglesia. Ser iglesia, participar de la vida de la iglesia. Eso te da vida. Una persona, un creyente que pasa muchas veces, alguien que viene a vivir, nos pasa en España teniendo el mismo idioma, viene alguien capaz latino y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo hace que viene? Se pone 2 años. Digo, pero tú, no, vengo de la iglesia de Colombia, vengo de la iglesia, pero tú, estos 2 años, ¿dónde estaba? 2 años has estado sin congregarte. Claro, vienen fatal, sus hijos apartados, un desastre, el diablo se come todo. Cuando uno llega y no busca la iglesia, cuando eres creyente te digo, y si conoces al Señor en una iglesia, en tierra extranjera, siendo nativo, es la familia. Uy, ahora tengo familia. Nosotros tenemos hermanos que dicen eso. Yo me sentía solo, yo me sentía mal, yo me sentía raro. Pero de repente conocí al Señor y encontré en la iglesia a mi familia. La familia que he dejado allí la tengo aquí. Y ahora no me siento solo, porque tengo casa, tengo hogar, tengo familia, tengo un lugar donde sirvo al Señor. Entonces, el ser parte de la iglesia y participar, eso, hermano, es importantísimo. Importantísimo. Bueno, ya.